aquí en Conversando con Nélida frente al Consulado Mexicano y nada más y nada menos que con Mariali González. ¿Cómo estás, Mariali? Muy bien, muy contenta aquí con nuestra bandera mexicana atrás de nosotros en las nuevas instalaciones de nuestro Consulado Mexicano. Así es. Bueno, Mariali se dedica a todas aquellas personas que tienen problemas cuando son inmigrantes y están casados con un ciudadano o viceversa, cuando hay abuso psicológico. Ella les puede ayudar. Platícanos cómo es esta ayuda. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Yo soy psicóloga y me especializo en asuntos de inmigración. Lo más común que me llega es el perdón de la deportación. Esto es el proceso del perdón de deportación. Esto es, por ejemplo, cuando un inmigrante de cualquier nacionalidad, un inmigrante, hombre o mujer, está casado con un ciudadano americano o residente permanente, pues tiene derecho a estar aquí porque su familiar directo es ciudadano o residente. Sin embargo, si ha estado aquí de manera ilegal, por la razón que sea, a veces entran como estudiantes y se quedan, o con visa de trabajo y se quedan, o con visa de turismo y se quedan, o ilegal, como sea. El punto es de que tienen derecho a estar aquí si tienen un familiar directo, pero si han estado de manera ilegal, hay un castigo de deportación hasta de 10 años. Y hay una ley que protege al ciudadano americano o residente permanente, y entonces hay una vía legal que es en la que yo entro. Como psicóloga, yo hago una evaluación psicológica del ciudadano americano o residente permanente, diciendo, bueno, hago la evaluación para saber si tendría algún sufrimiento emocional extremo en caso de que no le permitieran a su familiar quedarse, y este documento perdona la deportación. E incluso en algunos casos, si deportaron a la persona, lo podemos traer. Esto es lo más común que yo recibo de casos de personas que están casados con ciudadanos o residentes, pero también puede ser, por ejemplo, si alguien tiene hijos nacidos aquí, también esto puede hacer, por ejemplo, hay personas que tienen aquí ya mucho tiempo y cuando están enfrentando, esta es otra circunstancia, pero si las personas están enfrentando deportación y pueden demostrar, por ejemplo, que han estado aquí mínimo 10 años y que son unas personas con carácter moral bueno, que no se meten en problemas, etcétera, etcétera. Y si tienen hijos nacidos aquí, entonces mi trabajo es el mismo, como psicóloga, hacer la evaluación psicológica, en este caso de las criaturas, y proyectar el sufrimiento emocional que tendría el ciudadano americano, los hijos, en caso de que no permitieran que sus padres se quedaran. Y no importa que sean menores, a veces dicen, bueno, mi hijo tiene 8 años y no le hemos dicho porque no queremos que sufra necesariamente. Me han llevado a veces bebés, pues mi bebé apenas tiene 6 meses, no importa, porque como psicólogas, la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano. Entonces nosotros podemos proyectar el comportamiento. No tenemos ninguna bolita mágica, lo que tenemos son miles y miles de estudios científicos que se ha probado que los niños necesitan a sus padres. Entonces, los niños nacidos aquí, este es su país, aquí es en donde ellos tienen que estar. Entonces, en base a todo esto, que ya está aprobado y en base a las leyes de Estados Unidos de protección al ciudadano americano, hacemos este reporte psicológico y con esto se logra el perdón de la deportación. Eso es lo más común del tipo de clientes que me llegan. El tipo de clientes que le llega. Muchas de las veces tenemos el matrimonio de las personas, hombre o mujer, o mujer, hombre. Califica para el mismo género, ¿eh? Ok, perfecto. Pero hay una de las cosas que muchas de las personas que nosotros conocemos tienen miedo de llamar a la policía porque es ilegal. Muchas de esas personas dicen, no, porque al momento de yo ir a denunciarlo me van a pedir papeles y yo no tengo papeles y a lo mejor a mí me van a regresar y no lo hacen. Qué bueno que lo mencionas, porque este es un miedo muy común y también muchas veces es una amenaza que hacen. Si tú reportas que yo te hice daño o si tú le hablas a la policía, yo le voy a hablar a las autoridades de inmigración. Tranquilos. Esta es otra circunstancia. Vamos a hablar ahora de lo que es la visa tipo U. La visa tipo U es para víctimas de delito, alguien que ha sido víctima de algún delito. Y de los casos que más me llegan, desgraciadamente, esto es muy doloroso, es del abuso que han hecho a niños y desgraciadamente muchas veces hasta de los familiares o del padrastro, etcétera, ¿no? O del maestro. Esos son los casos que yo más veo. Yo platico de los casos que más frecuente que tú tienes. De mi práctica, de la realidad que yo vivo el día al día. De los casos que me llegan es de que desgraciadamente tocaron inadecuadamente a un menor, entonces es importante hacer el reporte a la policía
y la visa tipo U aplica para la víctima del delito y para sus familiares directos. En este caso, si lastimaron a una criatura, muchas veces dicen, no, pues es que mi criatura nació aquí, bueno, ella no, pero entonces los papás sí aplican y los hermanos que no tengan papeles también aplican. La visa tipo U es para beneficiar a la víctima del delito y a sus familiares directos. Y aquí mi trabajo, otra vez como psicóloga, es hacer la evaluación psicológica para determinar si hay un daño emocional directamente relacionado con el delito del cual fueron víctimas. Y para la visa tipo U se necesitan 2 reportes. El de la policía, porque es el testigo de que se ocurrió, que lo reportaron. Claro. Y el reporte psicológico en donde se demuestra que hay un daño emocional, porque muchas veces no hay un daño físico, pero hay un daño emocional y a veces es los dos. Entonces eso es lo de visa tipo U y es muy importante hacer el reporte a la policía. No tengan miedo. Si es una emergencia, marquen el 911. Si ya pasó el momento de peligro o si están, pueden hablar al 311 y reportar lo que pasó. Sí les van a preguntar su número de seguro social, pero si no lo tienen, simplemente dicen, no lo tengo y ya, la siguiente pregunta. Ya, o sea, no pasa nada. Ahora, muchas veces, o sea, cosas negativas las podemos transformar en positivas. No es cierto que van a ir detrás de ti porque reportaste un delito, eso no es cierto. Esos son miedos que se tienen, como el miedo que se le pone al niño de que lo tocan inadecuadamente, abusan sexualmente de la criatura y le dicen, no digas nada porque no te van a creer. Pues es lo mismo. Acá a los adultos le dicen, no digas nada porque si me reporta a la policía yo le hablo a la ICE. Eso no es cierto. Ahora, en caso de que así fuera, si puedes probar que has estado, para empezar, en caso de que así fuera, si haces el reporte de todas maneras a la policía, aunque ya haya pasado el delito, pero lo haces y ayudas a las autoridades, le das la información que tú tengas sobre la persona que cometió el delito sobre ti, eso te ayuda para la visa tipo U, eso te ayuda. 1, 2. En caso que de veras estuvieses enfrentando deportación, al enfrentar deportación, cuando alguien puede probar que ha estado aquí 10 años y tiene un familiar directo que es ciudadano americano, digamos que tiene algún hijo que nació aquí, entonces otra vez entra este proceso. Yo hago al familiar directo, digamos a la criatura que lo que sufriría y eso les perdona la deportación. Entonces muchas veces que los detengan o que enfrenten deportación, eso es lo que hace trigger, eso es lo que los cambia la circunstancia y entonces ya pueden aplicar para otro proceso. Así es que, ¿cuál es el punto aquí? Que si tú eres víctima de un delito, denúncialo. Denúncialo porque eso te ayuda. No le hace que haya pasado tiempo, denúncialo. Puedes buscarme o habla con un abogado especializado en migración. De todas maneras, estas cosas van juntas. Si vas con el abogado te va a mandar conmigo. Si vienes conmigo, te va a mandar con el abogado, porque son cosas que se hacen de manera coordinada. Y bueno, con Mariali tenemos la ventaja de que ella tiene conexiones en Oklahoma, en todo Estados Unidos, en donde puede hacer conexiones, ya sea si necesitas alguna psicóloga también o alguna persona. Así es, porque esto es federal. Esto es federal, entonces no importa en qué lugar de Estados Unidos estés, ya también puede hacerse, el trabajo que yo hago ya también puede hacerse a través de una videollamada. Entonces no importa en qué lugar del país estés, es más, no importa en qué lugar del planeta estés. Porque si ya te deportaron, yo tengo clientes que ya los deportaron, pero luego platicando ellos con su abogado encontraron que ellos habían reportado que habían sido víctimas de un delito tiempo atrás. Existe el reporte de la policía y aunque los deportaron, los estamos trayendo a través de la visa tipo U. Entonces se puede hacer esto a través de una videollamada. Entonces no importa en qué lugar del planeta estés, esto se puede hacer, pero es un procedimiento que hay que seguirse, hay que hablar por teléfono, hay que hacer la cita, ya sea con el abogado primero y luego ellos los manda conmigo o vienen conmigo y yo les refiero a abogados que estén cerca de donde usted radica. A ver, Mariali, y en los casos de asilo, ¿qué es lo que se hace en ese tipo de circunstancias? Muy bien, esa es excelente pregunta, Nélida, porque ahorita con todo lo que está pasando con el DACA, que yo espero con todo mi corazón que se resuelva, pero es una circunstancia que les puede ayudar como último recurso en caso de que algo ocurra con DACA, que yo creo que sí se va a resolver. Pero la situación de asilo es para personas que tienen miedo de regresar a su país por la razón que sea. Generalmente es porque hay turbulencia social, no nada más política,
¿verdad? Muchas veces es, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, por la turbulencia social con las maras, con el crimen organizado. Entonces, cuando alguien teme regresar a su país porque teme por su vida, ahora, no necesariamente porque haya turbulencia social, puede ser también porque pertenezca a determinados grupos, por ejemplo, su religión. Si la religión que profesa en su país sería perseguido y teme por su vida por eso, puede calificar en ese grupo. O género, muchas veces las personas homosexuales tienen miedo de regresar a su país porque allá lo consideran delito, o la religión los persigue, o la sociedad los pudiera matar, porque esas son realidades que desgraciadamente se dan. O muchas veces por ser mujer, hay muchos países que por el hecho de ser mujer aquí vienen, aprenden a manejar, andan todas descubiertas, regresan a sus países y allá las pueden matar. Entonces, el caso de asilo es cuando hay un miedo de regresar al país de origen porque allá su vida peligraría. Entonces, en lo que podemos ayudar como psicólogos, mi trabajo es otra vez hacer el análisis psicológico para determinar si el miedo es real y que ese miedo sea por esa circunstancia. Y luego se adjuntan otras cosas, como por ejemplo, en Centroamérica, el país al que se le da más visas, el número 1 es El Salvador, Guatemala, Honduras, y ahorita México es el cuarto país al que se le da visa. Todavía hace dos años era muy difícil conseguir una visa de México porque decía, no, es muy grande y la persona se puede esconder. Pero ahorita con el crimen organizado, ya México es el cuarto país al que se le da asilo. Entonces, como psicóloga, los abogados me envían a los clientes, o cuando alguien llega conmigo y yo encuentro esto, pues yo hago mi parte y luego ya lo envío al abogado. Acuérdense, mi trabajo va conectado con el abogado de inmigración. No importa con qué abogado de inmigración sea, mi trabajo es el mismo. Y si no tienen abogado, yo lo refiero con abogados que estén cerca de donde viven, porque esto es para todo Estados Unidos. Tengo clientes de todo Estados Unidos, incluso clientes que han sido deportados. En fin, entonces mi trabajo es una evaluación psicológica para determinar si hay un sufrimiento emocional y que ese sufrimiento emocional esté conectado, en este caso, si hablamos de asilo, que esté conectado a que tiene miedo a regresar a su país. Los casos de asilo son muy difíciles. Son muy difíciles porque tienen que probar esa circunstancia, pero sin embargo, muchas veces yo voy a la corte como experta, no solamente como psicóloga, sino como en los asuntos de inmigración, y este país, en el Departamento de la Secretaría de Estado, ellos mismos tienen las estadísticas de que lo que el cliente está diciendo es real. Entonces, generalmente el abogado y yo usamos las estadísticas de este país. Y entonces lo aunamos a que el miedo de esta persona es real porque el mismo gobierno de Estados Unidos está reconociendo, incluso está diciendo, no viajes a tal país porque esto, etcétera, ¿no? Sí. El mismo presidente ha dicho que México es peligroso. Entonces digo, ellos saben que es peligroso. Entonces ahora mi trabajo es probar que hay un sufrimiento real, que su miedo es real y que está conectado a esa circunstancia. Y esto se agrega a otros documentos que sus abogados piden, pero mi trabajo de nuevo es probar que hay un sufrimiento emocional relacionado, en este caso, a que tiene miedo que su vida peligre si regresa a su país. Y muchas veces me piden que vaya a corte como psicóloga o como experta, en este caso en asuntos de Latinoamérica, pues para dar yo mi testimonio, porque luego pues el defensor de gobierno pues dice, pues no le creo, ¿verdad? Y bueno, y ese es el trabajo de ellos. Pero entonces, recuerden, la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano. Entonces yo como psicóloga, yo tengo las credenciales del Estado en donde pues yo conozco el comportamiento humano. Entonces podemos saber si la persona está diciendo la verdad. Y luego, si yo acá me doy cuenta que la persona se le llama malingering, cuando dicen mentiras para obtener un beneficio. Si nosotros encontramos malingering, ese es un reporte negativo, hasta ahí queda, yo ya no le sigo. Yo ya no le sigo, o sea, precisamente por eso Inmigración quiere que un profesional haga el reporte para ver si hay algo. Y si no hay, pues no hay, o la persona está diciendo mentiras, yo ese reporte no lo hago. No se hace. No lo hago. A ver, y platícanos, ¿qué es VAWA? VAWA significa Violence Against Women. Y esta es una ley que pasó para proteger a la mujer. Sin embargo, está escrito de tal manera que también se puede proteger al varón e incluso a personas del mismo género. Esto aplica cuando el inmigrante es víctima de un delito y quien comete el delito es un ciudadano americano o un residente permanente. Los casos más comunes que me toca ver es cuando están en una relación de pareja. Eso es lo más común. Hay otras circunstancias, pero lo más común que yo veo
es de personas que se casaron, de inmigrantes que se casaron con un ciudadano o residente permanente, o aunque no se hayan casado, tienen una relación de pareja. Entonces, muchas veces el ciudadano americano no les pega, pero las trata mal. Y esto es violencia emocional, es violencia psicológica, es violencia verbal. Son controladores, a veces no las dejan salir ni a trabajar, o no las dejan ver a su familia, o que se comuniquen, o que salgan con las amistades. Son controladores, o forzan la intimidad también, o las tienen ahí medio de esclavas a que les cocinen y les limpien la casa. O también de mujeres. He tenido clientes varones y ellos es más difícil. El cliente varón, sobre todo latino, para ellos les da mucha vergüenza decir, pues sí, la verdad es que pues no, mi esposa no trabaja y yo soy el responsable de todo y ella anda como muñequita y yo pago todo y abusan de ellos también. Eso también me ha pasado y hay incluso mujeres que hasta los golpean. En fin, la visa tipo U, VAWA, es para personas que son víctimas de delito de un ciudadano americano, y lo más frecuente es eso, que el inmigrante está casado o en relación amorosa con un ciudadano y no hay golpes, pero hay un maltrato emocional, verbal, psicológico. Entonces mi trabajo como psicóloga es el mismo, hacer la evaluación psicológica y saber, buscar si hay algún daño emocional severo y luego investigar, analizar si este daño está relacionado a eso y no por otra circunstancia. Entonces, este documento logra la visa de tipo VAWA, y esto es válido también para parejas del mismo género, hombre-hombre, mujer-mujer. Y por ejemplo, en el estado, por ejemplo aquí en Texas, cuando alguien vive como pareja ya por 6 meses, ya genera derechos y responsabilidades, y la población gay es una población muy vulnerable. Entonces, aquí el punto, si ustedes son víctimas de un delito, repórtenlo a la policía, al 311, no tengan miedo. Y en algunos casos de VAWA, por ejemplo, cuando hay relación de pareja, en algunas ocasiones no hay necesidad del reporte a la policía, porque no hay un daño físico, pero sí lo hay emocional, y ahí es en donde entra la especialidad de mi trabajo, hacer un diagnóstico, a ver si hay algo de un daño emocional extremo, hacer un diagnóstico y analizar, investigar si ese daño emocional está conectado a esa circunstancia, y este documento en este tipo de circunstancias logra la visa especial de VAWA. Bueno, pues no tengan miedo, hablen al 311 y si es de emergencia al 911 y busquen la página de Facebook de Mariali González, ¿sí? ¿Y una página web? Bueno, tengo mi página web, ya saben, las 3 Ws, Mariali con Y, Mariali González, con Z las dos, marialigonzalez.com, y en Facebook, Mariali González LPC, que significa Licensed Professional Counselor, y en esta página doy mucha información relacionada a inmigración. ¿El número telefónico donde nos podemos comunicar contigo? 512, que es el área de Austin, 512, y mi número de teléfono es 913-3287. 512-913-3287. Bueno, no se olviden conectar con Mariali González con cualquier problema de inmigración, ¿sí? Así es. Entonces, aquí los esperamos y no te me desconectes aquí con Nelida Obregón. Hasta pronto.